sido el camino. Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? ¿Cómo están terminando esta semana? Una semana donde lamentablemente no tuvimos novedades. Es decir, no aparece la bala de plata, no aparece la solución, no aparece nada. Aparece un poquito más de crispación, seguimos con el show de fotos. Hay algunas novedades de término político, de interna, de muy interna, que si tengo tiempo la voy a tratar de compartir con ustedes. Pero como tengo tantos invitados de tanta relevancia, de tanto valor, quiero ajustarme a los tiempos estrictamente de las entrevistas para también darle el punto de vista de gente que en muchos temas sabe más que yo. Gustavo Grispun es economista, es un hombre, como todos lo saben, no los jóvenes, sino los mayores como yo, saben que su padre fue el primer ministro de Economía que tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín, fue el ministro de Economía de la democracia, y Gustavo siguió con esa costumbre, herencia, karma familiar, no sé cómo así decirlo. Sí, tradición, digamos. Tradición. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar en tu programa. Igualmente. ¿Cómo la ves? Bueno, es un proceso preelectoral, ¿no? Los procesos preelectorales en Argentina nos tienen acostumbrados, son particularmente conmocionantes de la situación general. Y quizás en particular, hemos atravesado por otros también complejos, pero en particular porque es un cúmulo de situaciones, digamos. Hay situaciones que vienen estando postergadas como salida posible a un proyecto nacional de mayor estabilidad en el país, ya no de este turno de gestión de gobierno, sino de varios turnos anteriores. Y entonces la sensación de acumulación genera una sensación de frustración, genera una sensación de impotencia, y entonces los ánimos son particularmente crispados, ya no solamente crispados por la coyuntura, sino crispados por la frustración de no encontrar un mecanismo de salida. Promesas muy altisonantes, estamos muy acostumbrados en el discurso político, creo que de manera impropia en la Argentina, que siempre haya una expectativa de algún salvataje circunstancial o providencial. Siempre hay alguien que viene a borrar el pasado y a refundar la Argentina, y en realidad tenemos que tener un poquito más de autocrítica en conjunto, ver que los procesos tienen raíces, las problemáticas tienen raíces de carácter estructural, poder abordarlos con inteligencia. Y a mi manera de ver, y con esto parecería ser que tomo parte también de la posición anticipadamente de la perspectiva electoral, pero no es así, digamos, esto es un argumento que venimos sosteniendo de hace muchos años, la necesidad de poder encontrar denominadores comunes. Cuando digo denominadores comunes, pues también pareciera que es una especie de interés corporativo de la política, ¿no? Ser una especie de filtro de decisión a lo que podría ser después alguna suerte de programa de gestión de gobierno hacia adelante. En realidad, lo que intenta plantear es la necesidad de poder entenderse ya no solamente las fuerzas políticas como una base necesaria para darle credibilidad a cualquier programa hacia adelante, darle gobernabilidad a cualquier programa hacia adelante, sino fundamentalmente una suerte de convergencia factorial de los factores de la producción, porque se necesita acordar esto. En términos más técnicos sería definir dentro de una política macro una debida política de ingresos que permita la inclusión de todos. Si estas son políticas de disputa permanente de tipo sectorial, que se traducen luego en disputas distributivas del ingreso, bueno, no hay manera de poder llevar adelante ninguna política ni de crecimiento, ni siquiera desinflacionaria. Bueno, haga un punto. Ahora bien, tenemos un presidente que todos tenemos el preconcepto que es un hombre rico, es un hombre poderoso, es un hombre que va a ayudar a sus amigos. La realidad indica que no ayudó a ninguno de sus amigos y más, casi me está por meter en cana a su primo. Pero bueno, tenemos el preconcepto de que como viene de ahí, entonces el presidente y toda su gente va a trabajar en favor de un sector. Por el otro lado tenemos otros sectores que son los que se autodenominan fuerza del trabajo, empresarios, que
observan que en esta puja van a perder ellos. Entonces, hay un momento donde los dos preconceptos, el preconcepto que tiene Macri, que dice la patria prebendaria, estos tipos que vinieron de hace 50 años pidiéndole al Estado tanto, los gremialistas que se enriquecieron ellos, pero siempre trabajaron tranquilamente, y este sector que le recrimina al presidente un montón de cosas, con razón también, no hay sinceridad en la discusión, no hay honestidad en la discusión. No hay, sí, la verdad que yo me zarpé, fui, robé el banco, ahora es otro momento. No hay esta sinceridad. A ver, es parte de lo que veníamos diciendo. Yo soy del criterio justamente de que hay que deponer estos discursos estigmatizantes, digamos, estas definiciones, este etiquetamiento permanente, medio hueco muchas veces, de la política. Y esto no significa de que las cosas tengan su verdad y su contenido. El presidente es quien es y viene de donde viene, y eso seguramente caracteriza su persona y su condición de gestor público. No es lo mismo alguien que viene, digamos, del sistema de partidos que alguien que viene de los negocios, que alguien que viene del mundo del trabajo. Claramente son perfiles y claramente tienen sesgos de formación que luego aplican en sus gestiones. Así que las cosas son como son, pero eso no significa de que si tenemos una actitud de grandeza para construir un proyecto que tiene que ser común, tenemos que saber que partir, en todo caso, del hecho de que tenemos que dialogar con todo el mundo. Y justamente hay que dialogar con factores de la producción que tienen, por definición intrínseca, intereses contrapuestos, buscando mecanismos de salida común, compromisos comunes. Yo creo que la nación argentina, el pueblo de la nación argentina, para no decir la gente, ¿no? Es decir, que yo creo que el ciudadano argentino está muy dispuesto, a pesar de tantos pedidos frustrados y demás, a hacer un sacrificio en la medida que le digan cuál es, con la mayor precisión posible, cuál es y en qué dirección va ese sacrificio y cuál es el sacrificio que hace el de al lado, para que sea un esfuerzo mancomunado. Lo que no está dispuesto es hacer un esfuerzo para que otros, quizás todavía aún en mejor posición que él mismo, terminen enriqueciéndose más aún y haciéndose una diferencia a favor. Entonces, eso la gente no está dispuesta. No, es más, y ahí te pido también que me acompañes en tu pensamiento. Vos también tenés acá dos puntos de vista. Por ejemplo, el empresariado que carga por las dudas, el carnicero de la vuelta que carga por las dudas. Hace 3 días que está bajando la carne y yo todavía estoy pagando la carne más cara que hace una semana atrás. Te lo dicen, no, me aumentan las tarifas. Sí, te aumentaron también a todos, pero esto es una contraparte. Ese no cede el empresariado. Y tampoco cede el Estado, porque todavía le estamos subsidiando a cientos, miles de planes sociales que si vos vas al ANSES y te pones 2 minutos ahí, sabés que esa persona no trabaja, no tiene ganas de trabajar, no tiene manera tampoco de insertarse, o que los planeros se quedan a veces con una parte de esa plata. Digo, no abarcamos profundamente ningún tema y nos quedamos como estamos. Bueno, eso es parte de lo que estamos diciendo, justamente. Son falsas dicotomías. Yo creo que hay una especulación electoral y política permanente. El propio gobierno lo está haciendo en este momento. ¿Y el factor Cristina? Y el factor Cristina, que también tuvo su propia argumentación mentirosa. Y acá lo que no hay que olvidarse es que el proyecto del cristinismo, especialmente la última gestión, era el vamos por todo. Esto es directamente antinómico, es, digamos, contradictorio, no encaja debidamente en una democracia moderna y fortalecida. Nadie va por todo en una democracia. Hay mecanismos de compensación, hay balances, hay respeto a las minorías y hay participación dentro de una institucionalidad que tiene que ser jerarquizada. Entonces, el vamos por todo es una definición política. Bueno, eso es incompatible con una, digamos, idiosincrasia, una ideología más profundamente democrática, como creo que es un prerequisito insalvable, ineludible, no más que insalvable, irrenunciable, todavía del mandato de 35 años atrás, de la democracia recuperada. ¿Qué incide más
Ahora, permíteme redondear. Ese justamente es el alegato principal, es salirse de esa suerte de declamación política, muchas veces vacía de contenido, muchas veces discurso, muchas veces relato. No hace falta ser cristinista o ser macrista para tener relatos constituidos. Muchas veces son relatos instituidos, digamos, corporativamente en algún sector de la política. Lo que hay que salir es digamos, del discurso vacío, facilista, y ponerse a pensar en las problemáticas estructurales que existen. Acá lo que hay es una mitad de Argentina que está fuera del sistema económico y social. Si vos tenés una marginalidad, una informalidad en la economía argentina, rayana el 40%. Está fuera hasta ahí, porque el Estado de miles de maneras le está llega. fuera, no está formalizada, no participa digamos, no es sujeto de ninguna política económica y social que no sea el asistencialismo. Y eso cristaliza la situación, no le da salida. Entonces no es tampoco la solución, es una solución de Era un ataje. paliativo Claro, en su de momento. atajar un drama, pero no podemos pasarnos la vida sosteniendo el mundo con las manos. Entonces, claramente estas problemáticas hay que atacarlas. Claramente hay un problema de productividad media en la economía, que viene degradándose, achicándose, la inversión viene reduciéndose como participación del Producto Bruto a través de los años. ¿Afectó el cuaderno la economía? No, esas son afectaciones superficiales. Yo, insisto, voy a problemáticas de orden más estructural, más medular. Son situaciones que tienen que ver con la falta de condiciones de inversión, tiene que ver con la falta de mercado de capitales. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es una solución inmediata? No. ¿Ataca la coyuntura? Bueno, la coyuntura tiene que ser compatible con estas cosas, pero no ataca inmediatamente El la gobierno coyuntura. dice que está atacando todas estas cuestiones que ustedes Sí, están el manifestando. gobierno usa, como digo, una vez más, este gobierno, igual que otros en el pasado, y yo creo que particularmente en esta coyuntura creo que está abusando indebidamente de eso, está usando el discurso estructuralista de manera, yo digo, francamente mentirosa. Y perdón, no quiero herir a ninguna sensibilidad, pero vamos a decir las cosas como son. Un gobierno que habló del segundo semestre, que habló del segundo trimestre, que está permanentemente midiendo las variables a ver si en algún momento puede argumentar que sube el salario, aunque sea circunstancialmente, y vive del cortoplacismo permanente, argumenta que está sentando las bases fundamentales del crecimiento a largo plazo. ¿Sobre qué argumento? ¿Qué proyecto de país ha planteado? ¿Cuál es la definición estratégica que ha planteado? Entonces, no se engañen más, digamos, no nos tomen de tontos. Estamos cansados de este discurso vacuo. Son discursos de especulación política permanente. Es una fuga hacia adelante de la coyuntura porque no la pueden defender. Entonces, y el círculo rojo de este gobierno tampoco escucha como no escuchaba el kirchnerismo. bueno, lo que pasa es que, digamos, de vuelta, si tenemos gobiernos que representan factores de intereses de una manera, digamos, desbalanceada, donde la institucionalidad no tiene el balance suficiente como para compensarlo. Y no digo que este sea el caso, vos mismo estabas diciendo, y yo suscribo, el presidente ha tenido posiciones contestatarias a ciertos intereses corporativos que se creían allanados el camino. En el caso de la industria petrolera, en Vaca Muerta, los problemas con Techin y los subsidios y demás, que acaba de eclosionar, y una cantidad de cosas que se pueden argumentar como de mayor equilibrio respecto de la defensa de intereses que se le imputa desde el otro polo de la grieta, digamos, a esta gestión. Ahora, claramente no hay una visión de cuál es el horizonte estratégico de país, cuál es el rol del Estado. Por supuesto que tiene que ser más eficiente, por supuesto que hay que reducir la grasa del Estado, como alguna vez se dijo también en términos retóricos desde el gobierno. Pero nadie supone lo contrario. Pero ¿cuál es el sentido? ¿Es simplemente recomponer equilibrios? ¿Esos son los fundamentos de un crecimiento a largo plazo? Yo no soy amigo, y realmente casi que me ofende, esta lógica casi, no sé, diría que, no sé si maniquea o perversa, no sé cómo denominarla casi, de que hay que estar peor para estar mejor en el largo plazo. De que hay que bajar los salarios para que después crezcan de manera más sólida en el futuro. Y es un futuro indeterminado que nunca llega. Entonces, basta con estos discursos. Pensemos en las problemáticas estructurales de raíz, pensemos en las necesidades que hay de atacarlas, pensemos en que tiene que ser un proceso participativo donde todos estemos incluidos, porque somos 44 millones, no somos 20, y entonces pensemos cuáles son las soluciones, porque esto significa que hay una Argentina trabajadora, registrada, en blanco, que es parte del circuito económico y social que tiene que estar produciendo para sí, para sostener a otra Argentina, asistencializada, digamos, que está en marginal, que está sumida en la pobreza, en la miserabilidad, y que necesita ser reincorporada.
Ahora, ¿cuál es el mecanismo de relacionamiento de una Argentina con la otra? ¿Cuáles son los requisitos que se le piden a esta Argentina blanca, digamos que blanca suena feo, digamos esta Argentina formalizada, como para poder generar los excedentes suficientes para sostener a la Argentina informal? ¿Y cuáles son los requisitos que se le piden a la Argentina informal para participar de esto y ver cómo se hace para reincorporar y cómo compensa el beneficio que se le ha otorgado? Bueno, esto lo tiene que dar solamente la política. No hay manera que visiones sectarias, no hay manera que un 33% del electorado resuelva esto para todos. No tiene capacidad de convocatoria para hacerlo. Gustavo, gracias. Un placer. Gracias, un placer. Un gusto. Un instante con